bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de una novela mexicana que en realidad ya tiene sus añitos, pero bueno, el día de hoy estrenan la adaptación al cine, la película en Netflix, entonces pues me hizo recordarla, me hizo regresar a ella y quiero hablar de esta novela que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, del autor mexicano Juan Pablo Villalobos. Él nace en los Altos de Jalisco, actualmente vive en Barcelona y bueno, esta es no su primera novela. La primera novela es Fiesta en la Madriguera, de la cual también ya hablé en este canal y ya la reseñé, pero la que tenemos ahora aquí es de 2016, como les decía, es premio Herralde de novela y justo coincidió que yo en el 2017 tomé un curso con Juan Pablo Villalobos donde enseñaba a escribir una novela corta y bueno, pues aquí tengo mi ejemplar autografiado, entonces es una de esas libros que quieres mucho, que aprecias mucho porque tienen la firma del autor que aquí me la dedicó. Entonces bueno, esto fue en el 2017 que es cuando yo leí esta novela. Ahora, ¿de qué va esta historia? Bueno, pues la novela nos cuenta la historia de Juan Pablo, quien es un joven y un adulto joven, quien vive en Guadalajara y que la novela empieza cuando su primo le llama y le dice: oye, quiero presentarte a unos socios porque quiero invitarte a que hagamos un negocio, cosa muy común en México, ¿no? Que todo el mundo quiere hacer negocios y bueno, quedan de verse afuera de un cine. Cuando llegan fuera del cine, en realidad lo que pasa es que secuestran a Juan Pablo, se lo llevan a una bodega y ahí va a encontrar que su primo también ha sido secuestrado, está amarrado y bueno, están ahí estos delincuentes quienes supuestamente le van a proponer un negocio. Ahora, esto no está arruinando la historia de ninguna manera, es solamente el comienzo, son las primeras páginas, pero bueno, nos sirve mucho para entender el tono de la novela, cómo es que se va a ser contada, quién es quien la va a contar. En primer lugar, bueno, pues el protagonista se llama Juan Pablo, vive en Guadalajara, es un joven quien está preparándose, está a punto de irse a Barcelona a estudiar un posgrado con su novia y nos remite obviamente a la autoficción. Este es un género pues que ha sido muy utilizado por autores de la edad, en Latinoamérica también, de la edad de Juan Pablo, ¿no? Autores que ahorita están entre los 40, 50 años, que los invitan a crear un personaje de ellos mismos, a ficcionalizarse y desde ahí contar una historia. Es muy importante porque nosotros estamos pensando como lectores estamos pensando en Juan Pablo, pero en realidad sabemos que no es el escritor, aunque por momentos sí lo sea. Es un ejercicio muy interesante la autoficción porque siempre conlleva la complicidad del lector, donde él da por hecho que todo lo que está leyendo, que todo lo que está pasando en la historia es ficción. Además de esto está, como les decía, el tono que establece desde el inicio de la novela, porque es realmente humorístico, en ciertos puntos está cargado de humor negro. Esta novela nos va a llevar por una red de corrupción y de delincuencia que se inicia aquí en estas primeras páginas cuando están en Guadalajara y que los va a llevar hasta Barcelona y los van a continuar hasta Europa, ¿no? Entonces es lo que está contando es atroz, es tremendo, es parte de la realidad mexicana, de lo que sucede en este país en la década pasada y también en esta, pero pareciera como que nosotros los mexicanos lo hemos normalizado y cómo él llega a contarnos esta historia pues es a través del humor, ¿no? Es algo tan trágico que hasta nos da risa. Por otra parte, la novela es polifónica, no nada más vamos a escuchar la voz de Juan Pablo todo el tiempo, vamos a escuchar la misma historia, pero las diferentes versiones o los diferentes puntos de vista, como son la mamá de Juan Pablo, el papá de la novia de Juan Pablo, los amigos en Barcelona, obviamente los delincuentes, el mismo primo. Entonces esto nos da un collage, nos da como un rompecabezas de todas las versiones distintas que hay de estos hechos y de esta red de delincuencia tremenda en la que ellos han sido involucrados y Juan Pablo pues ha sido involucrado involuntariamente. Entonces nos va llevando por toda esta historia y obviamente no podemos dejar como lectores de pensar en el otro gran autor mexicano, de quien también ya reseñé la novela Los Relámpagos de Agosto, que hay algunos que dicen que es la mejor novela de la Revolución Mexicana, y él es Jorge Ibargüengoitia, que precisamente contaba de esta manera, ¿no? Nos contaba las tragedias de México, nos contaba la corrupción, nos contaba
sobre la vida política del país a través del humor. Entonces son cosas tan duras que nos está contando, que él las carga de este tono que nos hace reírnos, pero al mismo tiempo reflexionar sobre lo que está pasando. Incluso yo podría decir que esta novela, no voy a pedirle a nadie que me crea, es casi un homenaje a Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Se ve la escuela de él, del autor, en Juan Pablo Villalobos, y por supuesto es un reconocimiento al gran autor mexicano, ¿no? Entonces esta novela nos va llevando así por todo esto. Además, como les decía, también reflexiona sobre lo que es estos jóvenes que van a estudiar posgrados al extranjero con becas, toda esta aspiración, todo este deseo de ir a estudiar en el extranjero, que bueno, también se lo utilizó Bolaño, lo utilizó el mismo Ibargüengoitia llevando a sus personajes a estudiar un posgrado en Estados Unidos, y aquí lo vemos en Juan Pablo Villalobos cuando llega a Barcelona, que creo que es un ejercicio muy interesante porque los lleva a también definir un poco qué es lo mexicano, ¿no? Cuando estás en el extranjero piensas qué es lo que te representa, cómo te construyen desde otras culturas y otros países, y bueno, pues ahí está lo que nos está diciendo el autor sobre su personaje Juan Pablo y su novia, que llegan ahí a Barcelona. Y también es importante para que ellos, los personajes, se definan a sí mismos en la diferencia y en cómo nuestras costumbres y nuestra idiosincrasia es distinta a la de otros países, pero entonces creo que este es un recurso bastante utilizado en la literatura latinoamericana, ¿no? Ir a Europa a estudiar. Y así, como les decía, pues también los demás personajes tienen sus posturas ante esta situación y ante lo que le pasa a Juan Pablo al estar involucrado de manera involuntaria en toda esta red, como les decía, de delincuencia. Y en una de ellas, por ejemplo, es su mamá, ¿no? La mamá de Juan Pablo pues vive en la negación absoluta, y ella solamente está pensando en la sociedad de Guadalajara y en qué es lo que va a decir la gente y cómo podemos ocultarlo para que nadie se entere, muy clásico de una ciudad de provincia. Entonces es muy interesante también el personaje de la mamá, y así cada uno de ellos pues nos va contando un poco de cómo ven esta situación. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de una historia como esta, ¿no? De no voy a pedirle a nadie que me crea, porque además desde el título pues dice, pareciera que estos hechos que se narran son inverosímiles, pero en realidad sí suceden en países como México. ¿Y cuál es la intención? Pues nos la dice en el final de la novela, ¿no? El final es lindo porque nos invita a una reflexión sobre lo que es el México actual, sobre lo que está pasando y sobre la realidad que se vive en este país. Entonces el final también nos lleva a una reflexión como lectores. Además, a lo largo de toda la novela pues hemos tenido esta complicidad con el autor y con el personaje de Juan Pablo, ¿no? Como les decía, pues sabemos que todo es ficción, pero si el personaje se llama Juan Pablo igual que el autor y tiene referencias un tanto bibliográficas, pues nosotros también tenemos cierta participación ahí como lectores al creer todo lo que nos está contando o al creerlo dentro del mundo de ficción. Y pues así me imagino que la adaptación al cine debe de ser interesante. No creo que esté todo lo que sucede en la novela porque hay muchos personajes y muchas pequeñas historias, entonces la adaptación del guión no debe de haber sido tan sencilla, pero estoy segura que será muy entretenida, igual que la lectura de la novela. Y bueno, pues espero que se animen a leerla, espero que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.